impuesto al valor agregado. Vamos a ver temas que son como un complemento de lo que ya venían viendo. Recuerden que en las primeras clases vimos el hecho imponible del impuesto, el objeto, los sujetos, las exenciones. En las últimas clases ustedes vieron el resto de artículos que tienen que ver con la liquidación del impuesto, que se hace débitos contra créditos, los requisitos que tiene la ley para cada uno. Eso es pregunta del examen final. Y han visto cómo se determina el impuesto, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver el tratamiento que tienen las exportaciones en el régimen del artículo 43 de la ley, y también vamos a repasar el artículo 20 y 21 de la ley de IVA, que tiene una situación particular de aquellos sujetos que son comisionistas consignatarios y que actúan como intermediarios en las operaciones de compra o venta, ¿sí? ¿Pudieron bajar los prácticos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de comenzar, lo que vamos a ver ahora, que ya lo deben haber visto en la teoría, referente al régimen de exportadores, está plasmado en el artículo 43 de la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar en una empresa que exporta? ¿Qué es lo que más exporta a la provincia de Jujuy? Granos, soja. Granos, no sé si tanto soja. Carbonato de litio, ¿qué más? Otros minerales no metalíferos, granos, más que soja, porotos, ¿qué más? Tabaco. Y en general productos primarios, ¿sí? No hay tantos productos. Cenizas. ¿Qué cosa? Cenizas. ¿Cenizas? 17%. ¿Qué sería la exportación de cenizas? Carbón. ¿Azúcar exporta o solo en el mercado interno? La verdad que no sé, pero me parece que sí exportan. Azúcar también. Exportan, Ledesma por lo menos exporta producto elaborado y los derivados, ¿no? También cítricos. Básicamente productos primarios, ¿sí? La mayor parte de la exportación de la oferta productiva de la provincia, ¿sí? Bueno, imagínense ustedes el caso de una empresa que exporta todo al mercado externo. Todos los productos que vende son al mercado externo, por lo tanto, imagínense la posición mensual de esa empresa, su declaración jurada de IVA, todos los meses va a tener por débitos fiscales 0, porque no hace ventas de cosas muebles en el mercado local, ¿sí? Y en cambio va a tener que contratar a toda su cadena de valor, a todos sus proveedores, por los cuales contrata servicios, paga bien en mercadería y demás, paga facturas y va acumulando crédito fiscal. Entonces va a llegar a una situación donde va a tener siempre saldo a favor. Una empresa que es netamente exportadora, que produce en el mercado local para exportar, va a tener siempre saldo a favor, ¿sí? Pero puede haber casos de empresas que no solo exporten, sino que también venden parte de su producción en el mercado interno. Entonces, en ese caso, esas empresas sí van a tener débitos fiscales y van a poder utilizar parte de los créditos fiscales que obtengan para compensarlas con eso, ¿sí? Entonces, cuando vean algún caso de exportación, van a tener que diferenciar en qué grupo está la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está en el primero, va a tener más alternativas, digamos, en cuanto al saldo ese que le queda de crédito fiscal disponible por las exportaciones. Uno de los requisitos que ustedes habían visto
para computarse crédito fiscal es que la compra o la adquisición, la contratación esté vinculada con operaciones grabadas. Ese es uno de los requisitos de computabilidad del IVA crédito fiscal. Si no está vinculado con operaciones grabadas, no se puede computar. Bueno, una excepción son justamente los créditos fiscales de insumos que están destinados a obtener productos que se van a vender en el mercado externo. Es decir, todos los insumos relacionados con los bienes que se van a exportar, sí van a generar crédito fiscal, van a generar un crédito fiscal especial que se va a poder computar de acuerdo a lo que establece el artículo 43. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el artículo 43? Es un artículo bien largo, ¿sí? El artículo 43 le da básicamente la posibilidad de computarse sus créditos fiscales que le hayan facturado siempre que esté vinculado a las operaciones de exportación. Entonces ese sería el requisito. Y siempre que no hubiese sido utilizado para computárselo por parte del exportador, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la ley? En el segundo párrafo, en caso de que esa compensación no pueda hacerse, recién, o si se puede hacer de forma parcial, el saldo se lo pueden acreditar contra otros impuestos que recaude la FIP. O sea, no solamente con IVA, podrá compensarlo con un saldo a pagar de ganancias, con un saldo a pagar de algún otro concepto que adeuda la FIP, ¿sí? Y dice el segundo párrafo también, o en su defecto le será devuelto o se permitirá su transferencia en favor de terceros responsables. ¿Sí? Entonces, es como que el artículo 43 habla de un orden, una prelación, en la cual tiene que hacerse el análisis. ¿Sí? Si tiene el crédito fiscal por exportación, primero lo puede compensar contra sus débitos fiscales, ¿sí? del mercado interno. Si aún así le da saldo a favor, lo puede utilizar para otros impuestos que recauda la FIP. Si aún así le da saldo a favor, ¿qué puede hacer? Puede pedir la devolución o puede pedir la transferencia o cesión a terceros, ¿sí? Pero en ese orden, ¿sí? Bueno, hay todo un procedimiento que tiene la ley. Y bueno, básicamente ese es el principal beneficio, ¿sí? que tiene la ley. Hablamos, creo que lo dijimos antes, la ley tiene el criterio de país de destino. Creo que lo explicamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las exportaciones, ¿qué es lo que grava la ley de IVA? Grava las importaciones definitivas. ¿Y qué es lo que está exento, entre comillas? Las exportaciones definitivas. ¿Sí? Pero, a su vez, le da este beneficio de que se puede computar el crédito fiscal. Entonces, en el práctico que vamos a ver ahora, el práctico 21, justamente vamos a ver desagregado ese dato, ¿sí? Es un práctico cortito, justamente para ver cómo se liquida, cómo se usa sin saldo. También se puede usar contra la autoridad fiscal. Si yo tengo trabajadores para que Entiendo que sí. Sí. Porque queda como saldo de libre disponibilidad. Sí. Bueno, el práctico de hoy les pide determinar el tratamiento aplicable al crédito fiscal por exportaciones de la firma Expo Sociedad Anónima dedicada a la comercialización de productos grabados en el mercado interno y mercado externo, y a la comercialización de productos exentos. Parece que va a quedar en el mercado interno exclusivamente en base a la siguiente información. Entonces, tenemos que la empresa vende productos grabados en el mercado interno y externo, y a su vez vende productos exentos, pero solo en el mercado interno. Entonces, cuando veamos los débitos, según sea el tipo de operación, se va a generar o no el débito fiscal. Y cuando veamos los créditos fiscales, según la relación que tenga la compra, la adquisición, la contratación
con uno de estos destinos, vamos a ver qué porcentaje apropiamos del crédito fiscal. Tomamos el 100%, tomamos un porcentaje intermedio, tomamos 0%. ¿Cómo se computan esos créditos fiscales? ¿Sí? Y después nos dicen que durante el periodo tuvo retenciones por 300.000 pesos. ¿Sí? Bien. Vamos a determinar en la posición mensual determinamos el débito fiscal. Fíjense que están solamente 3 operaciones. Podemos ir numerando como A, B, C, ¿les parece? Tenemos el precio neto grabado, el IVA de débito fiscal, otra columna para exento, otra columna para exportación. Y el total. Bien, del primer dato que nos dan, tenemos ventas netas grabadas en el mercado interno por 20 millones de pesos y 4.200.000 pesos de IVA. ¿Sí? Por lo tanto, ese dato lo vamos a ubicar acá. 20 millones, el IVA débito fiscal por 4.200.000. Son operaciones que están grabadas en el mercado interno, llevan IVA y el total facturado va a ser por 24.200.000. Hasta acá, muy parecido a lo que ya venían trabajando, ¿verdad? Luego tenemos ventas exentas en el mercado interno por 5 millones. Las ventas exentas no van a generar débito fiscal. ¿Sí? Entonces, los 5 millones van a ser también iguales al total facturado. No llevan IVA. No iría en la columna de Sí, podemos ubicarla acá. ¿Sí? Así no se ve. Bien. Y en tercer lugar tenemos exportaciones de productos grabados por 15 millones. Dijimos que las exportaciones no generan débito fiscal, ¿sí? Por lo tanto, los podemos poner en la columna de exento, pero las vamos a distinguir en este caso en la columna específica que habilitamos para distinguirlas. ¿Sí? 15 millones, 15 millones. Entonces, hasta ahí tenemos que en el mes que estamos analizando solamente se generaron débitos fiscales por 4.200.000, ¿sí? Que sería el total de esta columna. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, vamos a ver qué pasa con los créditos fiscales, ¿sí?
Entonces hacemos otro cuadro, ¿sí? En el primer caso tenemos compras afectadas a productos grabados en el mercado interno. Por 2 millones, precio neto, IVA 420.000 pesos. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que darle a estas compras? ¿Están vinculadas con operaciones grabadas? Sí. Sí. ¿Podemos computarnos la totalidad del crédito fiscal? Sí. Entonces, vamos a colocar acá referencia. Pónganle una llamadita así. Era A, B, C, D, E, F, G y H, ¿sí? D sería entonces por 2 millones de pesos. Esto. El IVA facturado de 420.000 pesos. El IVA correcto. También el mismo valor. Y me dijeron que el porcentaje de apropiación va a ser el 100%, ¿sí? Por lo tanto, vamos a computar 420.000 pesos de ese paso. No hay duda con eso, ¿verdad? En el segundo, tenemos compras afectadas a productos exentos en el mercado interno. El ítem E. El valor es 1 millón de pesos. ¿Qué pasa con el IVA de esta operación? No se computa. ¿Por qué? Porque está afectado a productos exentos en el mercado interno. ¿No puedo computar el crédito fiscal? ¿No? ¿Con seguridad? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el porcentaje de apropiación? 0%. Nada. Requerida factura según el IVA correcto. Por lo tanto, IVA computable, nada, 0. ¿Sí? Esos son los casos extremos, ¿sí? Los casos más sencillos. ¿Qué sucede ahora con el punto que sigue? Hay compras afectadas indistintamente a productos grabados y exentos en el mercado interno. Precio neto 5 millones, IVA 1.050.000. ¿Me puedo computar el 1.050.000? No. No. ¿Qué necesito tener antes? Un porcentaje de apropiación. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular mi porcentaje de apropiación? Esto es todo en el mercado interno, ¿sí? Tengo las ventas netas grabadas del mercado interno y tengo las ventas exentas en el mercado interno. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? ¿Sí? Dijimos 20 millones que salen de aquel cuadro y 5 millones. ¿Sí? millones, 5 millones, el total es 25 millones. Entonces, para sacar el porcentaje de apropiación tengo que saber cuánto representan los 20 millones sobre los 25 millones. El 80%. Bien. 80%, 20% y esto será el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje me voy a computar acá? F
En F voy a tener 5 millones de impresiones no grabados. ¿Qué más? El IVA facturado es de 1.050.000. El IVA correcto es el mismo. ¿Qué pasa si eran distintos? ¿Qué se aplicaba? ¿Qué pasa si era distinto el facturado del correcto? ¿Se aplicaba qué regla? Claro, si era mayor el facturado, yo me tenía que tomar el correcto. Y si era menor, me tomaba el menor. ¿Cómo se llama la regla? Esta del tope. ¿No la nombraron así? Sí, sí. La regla del tope. Sí. ¿Sí? Bueno, se toma el menor de ambos, ¿sí? Obviamente, si está mal confeccionada la factura acá y el IVA que me da calculado a mí es mayor, no puedo igualmente computarme más de lo que aparece en el documento, ¿sí? Tengo que tener siempre el respaldo documental del crédito fiscal que voy a computar. Bien, de este dijimos entonces, ¿qué porcentaje me voy a computar? 80. 80%. ¿Cuánto es el 80% de 1.050.000? 240.000. Sí. ¿Cuánto más tenemos? Tenemos compras afectadas a productos grabados en el mercado externo por 15 millones, precio neto, IVA 3.150.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa con G? ¿Qué pasa con esta operación? ¿Me puedo computar la totalidad del crédito? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Porque está integrado a mercado externo y eso nos genera debemos pagar las veces. Claro, pero estamos analizando créditos ahora, ¿no? Está bien, las importaciones de productos grabados no generan débitos fiscales. Perfecto. Estamos analizando ahora los créditos. Yo para exportar esos 5 millones gasté 15 millones más IVA en el mercado interno. ¿Me puedo computar esos 3.150.000? Ah, eso es lo que me quedaba de vida. Ese es justamente el crédito fiscal por exportación, el saldo del crédito fiscal por exportaciones. Que no lo voy a computar aquí en este cuadro, porque acá van los créditos fiscales ordinarios, pero esos 3.150.000 son justamente el crédito que va a tener el exportador en virtud del régimen del artículo 43. ¿Me explico? Sí. ¿Qué preguntó, perdón? Que si lo puede volver a repetir porque no le escucho. Sí, el saldo que se genera de 3.150.000 pesos es justamente el que se origina por el régimen del artículo 43 de la ley de IVA. ¿Ahora sí? Entonces, no lo vamos a colocar en este cuadro porque no lo vamos a mezclar con los créditos ordinarios. ¿Por qué no? Porque tiene su propio régimen. Porque tiene un tratamiento especial. ¿Se acuerdan que dijimos qué orden tenía? En caso de que venda en el mercado interno, va a poder compensarlo con los saldos que tenga esa empresa en el mercado local. Si no, puede pedir utilizarlo contra otros impuestos que tenga la misma empresa contra la FIP. Si no, puede pedir la devolución, o si no, puede pedir la cesión
a un tercero, a otra empresa que necesite utilizar el crédito fiscal. ¿Sí? Primero hacemos la posición mensual sin ese crédito. Si tenemos a pagar, recién usamos ese saldo. Exacto. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar consignado igualmente la operación. Esos son los 15 millones. El IVA son 3.150.000. Correcto, lo mismo. Pero el porcentaje de apropiación va a ser 0%, ¿sí? Acá. Entonces, en esta parte no me voy a computar nada. Me va a quedar como saldo después del régimen de exportación. Bien, y por último, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos compras afectadas a productos grabados en el mercado interno y en el mercado externo. ¿Sí? Por 1,5 millones y 315.000 pesos de IVA. Sería el TH. ¿Qué pasa con esta operación? Hay que otra vez determinar el porcentaje de apropiación. Ahí también tenemos que preguntar, ¿Por qué? porque hay una parte que es por el mercado interno. Sería en función de las ventas netas grabadas La y venta la grabada y la exportación. exportación. ¿Con aquel porcentaje? No, ¿Qué estaría faltando? Unos 10 millones más. Es el 5 millones No, porque ahí estarían tomando las ventas exentas también. Yo lo que haría es proporcionar entre las ventas netas grabadas en el mercado interno y las ventas exportadas, las exportaciones. Por eso. Bien, acá fíjense ustedes que cuando van a calcular los precios fiscales, ustedes pueden aplicar los porcentajes de prorrateo que consideren necesarios. ¿Sí? Puede ser que sea uno solo o puede ser que sean varios. ¿Sí? Incluso puede haber productos específicamente destinados a una actividad exenta o que compartan entre actividades exentas y grabadas. ¿Sí? Entonces puede ser que tengan varios porcentajes de apropiación que utilicen en un caso de stock. ¿Sí? No necesariamente van a tener uno solo. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que se está comprando? Materiales para productos grabados que venden en el mercado interno y externo. Se graban, lo que se vende en el mercado interno están grabadas con IVA, ¿no es cierto? Puede afectar, computarme la totalidad de eso. Y eso no hay duda. Y con lo que compro destinados al mercado externo, claro, pero acá no me dice si es en qué proporción, ¿sí? En cada uno. En el caso anterior sí decía que eran compras afectadas a productos grabados en el mercado externo, como que sería una parte de esto, ¿sí? Y ese lo tomamos como saldo de exportación. Pero este, como no lo podemos distinguir, no lo podemos computar como un crédito fiscal por exportación. Entonces, vamos a computarlo en la determinación del crédito fiscal de este cuadro, pero con otro porcentaje, ¿sí? Entonces necesitaríamos tener como un cálculo de cuánto sería ese porcentaje. ¿Está bien? ¿Cuál creen que sería el porcentaje? Yo calculé 0,57 para la venta neta grabada en el mercado interno y 0,43 para la exportación. ¿Cuánto computarían? Serían los 20 del mercado interno y los 15 de exportación. Acá la pregunta del millón.
las ventas al mercado externo están grabadas o no están grabadas. No estaría. No están grabadas. O están grabadas a tasa cero. Claro. Y eso me habilita a computarme el 100% del crédito. ¿Sí? No están exentas. ¿Sí? Pero como no puedo distinguir que sea la totalidad que va directamente a la exportación, sino que van indistintamente afectados al mercado interno y al mercado externo, me voy a poder computar el 100%, la totalidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces esta última operación, que serían el 1,5 millones, ¿Esto también está en el artículo 43? sí, en el artículo 43 y el artículo 12. ¿12? Sí. Acuérdense que para todas las demás cuestiones se siguen aplicando la normativa del artículo 10, 11 y 12, que es la base de cómo determinar el crédito fiscal. Además, acuérdense que estos porcentajes son provisorios, ¿no? Acuérdense que en la última posición mensual del año, en función de las ventas totales, grabadas, exentas, como ha sido la distribución, se van a calcular los coeficientes definitivos de apropiación. Y ahí va a haber que hacer ajustes al débito o al crédito fiscal según se haya computado el crédito fiscal estamos hablando, según se haya computado créditos en exceso o no durante alguno de los meses. ¿Sí? Porque estos porcentajes que vamos utilizando son provisorios. ¿Sí? Cuando llega el último mes, dice la ley, hay que calcular los porcentajes definitivos. Y si hubiera ajustes que hacer en algún mes, en ese momento es que hay que hacer la devolución del crédito computado además, o computarse el crédito si uno lo computó por defecto, computó menos de lo que podía hacer. Entonces acá tenemos 1,5 millones, acá tenemos 315.000, lo mismo. Acá tomamos la totalidad, vamos a tomar los 315.000. Aquí lo escribo. Si sumamos la columna de IVA computable, ¿cuánto tenemos? ¿1.575.000? Sí. Bien. Entonces tenemos los datos básicos para determinar la posición mensual, ¿sí? Posición mensual. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener el débito fiscal. ¿Por qué valor? 4.200.000. Esto lo cargan en el aplicativo, ¿sí? Crédito fiscal. 1.555.000 pesos. De la diferencia de ambos, ¿qué debería salir? Saldo técnico. ¿Cómo se llama? Saldo técnico. ¿El saldo técnico? Sí. Del periodo. Bueno, ahí tengan mucho cuidado cómo presentan las posiciones mensuales, porque el débito fiscal, sí, obviamente va primero, después el crédito fiscal, sí. Pero después de eso, ¿qué viene? Antes de llegar al saldo técnico del mes. ¿Qué se puede computar antes? La retención y recepción. Eso se computa al último. El saldo técnico del periodo anterior. ¿Sí?
débito fiscal, crédito fiscal, saldo técnico del periodo anterior y recién saldo técnico del periodo actual. Y una vez que tienen eso, recién que pueden computarse. Retenciones, percepciones, pagos a cuentas, ¿sí? Y una vez que llegan a eso, recién se pueden computar los saldos de libre disponibilidad. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces acá, como los débitos fiscales son mayores a los créditos fiscales y no hay ningún otro dato que tengamos de periodos anteriores, va a ser mucho más simple el esquema, ¿sí? ¿Cuánto sería entonces el saldo técnico de este periodo si estos dos fueran los datos únicamente? 4.200. ¿Cuánto? 2.625.000. 2.625.000. Sí. Por diferencia. ¿Sí? Pero recordemos que este contribuyente tiene a su favor, ¿qué cosa? Este saldo por el resto del artículo 43 que lo va a poder usar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo va a usar? Hasta que le quede cero a pagar, ¿sí? No es que le va a quedar un saldo a favor global acá, ¿sí? Sino que puede computarse hasta justamente ese valor, que van a ser los 2.625.000. Sí. Faltaron las retenciones. ¿Sí? Esa no es la diferencia. El otro saldo de IVA. Sería el saldo obtenido actual. El débito fiscal, ¿de dónde sale? De acá. ¿Sí? El crédito fiscal de acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a poder hacer por el beneficio que le da este régimen? Computarse este saldo que tiene de 3.150.000 acá. Pero ¿qué pasa si se lo computa en su totalidad? Le va a quedar un saldo a favor. Entonces simplemente puede consumirse hasta que le quede un impuesto Cero. a pagar igual a cero, ¿sí? En realidad, ¿cuál va a ser? Esto va a ser el saldo técnico del periodo. ¿Esto tiene primos y amigos? A favor de AFIP o a favor del contribuyente, ¿sí? O sea, le da cero, queda anulado. ¿Sí? Tiene 300.000 en retención. Eso no tiene retención. Se computan con los saldos de libre disponibilidad, más abajo, ¿sí? O sea, estamos todavía en la parte del saldo técnico, por eso les decía. Acá se podrían haberse computado un saldo técnico del periodo anterior. Saldo técnico del periodo anterior. Y recién ahí llegan, después de computarse todo eso, al saldo técnico del periodo actual. ¿Me siguen? Sí. Una vez que llegan a eso, recién se pueden computar los otros saldos que tenían. Acá, por ejemplo, nos daban Retención. ¿sí? Que tenía un saldo de libre disponibilidad por... Pero simplemente les voy a informar, ¿sí? O sea, no es que para computarse datos, sino que estos son saldos a favor, ¿sí? Son saldos de libre disponibilidad por retenciones, que era por 300.000 pesos. Sí. Sí. Y el saldo que le quedó del crédito fiscal, ¿sí? Van a quedar simplemente informados aquí porque el saldo del periodo a pagar va a ser cero, ¿cuál es? Esas les quedan para sus próximas declaraciones juradas computárselas a favor o aplicar alguno de los procedimientos si esto se reitera en el tiempo, la acumulación de saldo a favor. Puede pedir aplicar por el otro impuesto y demás, ¿eh? Entonces, los 125.000 de dónde salen ahí en el periodo.
Él tenía 3.150.000 menos 2.625.000 que usó, le quedó de aquel total original 525.000 pesos. Que después usar el periodo que viene. Lo mismo que las retenciones que no utilizó en este periodo, también las puedo utilizar el mes que viene. ¿Profe? Sí, Es como que lo dejamos expuesto, o sea, sí, queda expuesto. no lo tocamos. No. La DJ IVA tiene justamente esas dos partes, digamos. La primera parte, débitos, créditos, los saldos técnicos. Pueden tener también ahí algún beneficio por contribuyente cumplidor o por régimen permanente de transición del régimen simplificado al régimen general. Ya lo van a ver esta semana a eso. Esos beneficios se acumulan ahí. Por ejemplo, si ustedes eran monotributistas y pasaron a ser responsables inscriptos, les dan un beneficio por 3 años de que puedan computarse, reducir los saldos técnicos el 50%, el 30% y creo que es el 20 o el 10% el último año. Entonces, ahí la diferencia entre débitos y créditos, por ejemplo, por exportaciones, era 2.625.000. Sí. La mitad de eso que hubiese sido 1.12.500 aproximadamente. Sí. Eso iría como en otra línea ahí como beneficio contribuyente cumplidor. Si tuviesen saldo a favor técnico del periodo anterior, también va computado ahí. Y recién llegan al saldo técnico. ¿Sí? Se usa antes de crédito por exportación. Sí. Y lo que les queda en la segunda parte de la DJ de IVA son expuestos los saldos de retenciones, percepciones o por otros conceptos que tengan a favor y los saldos de libre disponibilidad que quedan expuestos. ¿Por qué? Porque la próxima DJ los recuperan de ahí y se los computan. Profe, a mí me quedó una duda de en qué momento computamos el crédito fiscal, porque claro, el crédito fiscal para por exportaciones tenía un orden de afectación. Sí. Y ahora nos dijo de que también se podía computar para otros impuestos que cobre la FIP, por ejemplo, ganancias, que nosotros armamos la DJ una vez al año. Sí. O los anticipo Eso, 5 o 10 veces. porque, por ejemplo, ahora supongamos, creo que era el periodo de marzo, sí, de marzo. Nosotros mensualmente vamos a ir computando esos saldos de libre disponibilidad por exportaciones o lo que tengamos a la fecha de cuando ya esté todo lo de ganancia, digamos. En realidad, vos mientras no lo uses el saldo lo vas a seguir poniendo ahí, lo vas a seguir acumulando. Y el mes que viene, el saldo libre disponible va a seguir creciendo. Suponiendo que vendes todo en el exterior, va a seguir creciendo más, no vas a tener débitos y ese saldo va a seguir creciendo. Cuando lo quieras usar, ahí ya no tenés que poner más ahí. Los saldos igual quedan informados en el sistema de cuentas tributarias. Entonces cuando vos quieras ingresarlo en el aplicativo de ganancias, lo cargas por ahí. ¿Sí? Pero ya no lo vas a seguir arrastrando en la DJ de IVA. Entonces también lo podemos computar en ganancias las retenciones mensuales. No. Ganancias en la DJ anual podés computarle todas las retenciones que te hayan hecho por ese impuesto en la DJ anual. A ver. Pero de retenciones de ganancias. Estas son retenciones de IVA. O sea, hay Claro. regímenes de retención para todos los gustos, ¿no? Claro, a eso es, ya. Entonces, si vos querés usar un saldo libre de disponibilidad que te quedó acá con origen en exportaciones por el IVA, en ganancias lo podés usar. Tenés que dejar de informarlo acá ya. Tiene que figurar en tu sistema de cuentas tributarias y te lo tiene que permitir tomar el sistema, ¿sí? Ya. El aplicativo. Acuérdense que todo lo que son presentaciones están ya sistematizadas, ¿sí? En la página de AFIP. Ustedes cuando vayan a trabajar con IVA van a trabajar primero sus papeles de trabajo, ¿sí? Van a tener sus libros IVA compras, IVA ventas,
o libro IVA digital. O sea, hay distintas formas de presentación, de presentación de la declaración jurada de IVA. Ustedes tienen que analizar al contribuyente que están asesorando o analizando qué régimen es el que les corresponde. No sé si lo vieron en la teoría eso. Las distintas formas de presentación. Tenemos el más reciente que salió es el IVA listo. El IVA listo es un régimen para algunos contribuyentes del impuesto al valor agregado que directamente ustedes entran en la página web de la FIP con su quit y su clave fiscal, que es su contraseña, y directamente les sale cuántos fueron sus débitos, cuántos fueron sus créditos. Tienen que cargar algún otro ajuste, alguna cuestión más, y es como que ya sale prehecha la declaración jurada. El trabajo ahí es más de control, más que de carga. En cambio, los otros aplicativos, el rol del contador o de la persona que está liquidando, además de controlar todo, por supuesto, y tenerlo previamente antes en el papel de trabajo, es cargarlo. Cargar pantalla por pantalla, ventana por ventana en el aplicativo. Y hay dos aplicativos más. El más difundido es el IVA por actividad, que se llama formulario 2002, y otro es, no recuerdo el número ahora, pero creo que es formulario 731, puede ser, de IVA. Tiene un número, ¿sí?, que se hacía con un aplicativo específico, ¿sí? El otro IVA por actividad se hace en la web. Bueno, y cada contribuyente que tengan puede tener un mecanismo distinto de presentación, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es llevar los papeles de trabajo y después volcar todo eso en la declaración jurada y que le dé lo mismo. No sé por qué llegamos a esto. Estamos hablando de los saldos de libre disponibilidad, ¿sí? Bueno, va a depender eso del contribuyente. Y a su vez también hay un régimen de información que reemplazó el anterior, que estaba vigente hace unos años, el City Compras, City Ventas. Ahora directamente por el libro IVA digital. Ustedes también entran a la página web de la FIP, cargan los comprobantes del mes que generan débitos fiscales, los que generan créditos fiscales, los que no generan créditos fiscales también, o los pueden importar directamente de la FIP, porque vieron que ahora está generalizado el uso de la factura electrónica. Entonces ustedes entran, ponen importar y se le cargan todos los comprobantes del mes por ventas, todos los comprobantes del mes por compras. Puede ser que haya comprobantes que no parezcan cargados, y si ustedes los tienen en la mano los pueden cargar, los que tienen los habilita, y eso se presenta como un régimen de información adicional, ¿sí? En aquellos contribuyentes que llevan el mecanismo de presentación con el libro, con la mecánica IVA listo, tienen que presentar antes el libro digital. Libro IVA compras, libro IVA ventas digital. Porque de ahí ya salen toda la información de los débitos. Como que prácticamente ya le dan toda la información. En realidad la información está en la FIP, de las facturas electrónicas. ¿Sí? Pero con estos aplicativos es como que se terminan de utilizar para la presentación de otro impuesto. ¿Más o menos estamos? Sí. Con IVA. Bueno, hay una resolución general también que reglamenta este pedido de beneficio a aquellos que trabajan en empresas mineras o que se dedican netamente a la exportación. Hay una persona específicamente en el área de impuestos de la empresa que se dedica a hacer el trámite de devolución del IVA, crédito fiscal por exportación, ¿sí? Depende de la empresa, depende del contribuyente, ¿sí? Depende del volumen de compras, de las inversiones que haga y demás, ¿sí? Depende de dónde les toque trabajar. Puede ser que nunca lo vean o que sí. Si trabajan con clientes que solamente operan en el mercado interno, no van a tener crédito fiscal por exportación, salvo que sean cesionarios de algún cedente de alguna empresa que les esté cediendo el crédito fiscal, ¿sí? Pero si no, no lo van a ver. ¿Me explico? Profesor, Sí. en el último no entendí por qué no hace la proporción. Toma el 100% de
porque están destinados a productos grabados en la totalidad. ¿Sí? Entonces, el único cuidado que tienen que tener, o recomendación, es que cuando aparezcan créditos por exportaciones, las exportaciones no generan débitos y las compras vinculadas a exportaciones sí generan créditos, pero que no se van a computar en el cuadro general, sino directamente en la posición. ¿Sí? Y tengan ojo también con la estructura de determinación del impuesto. Lo que decíamos, que primero están los débitos, los créditos. Es más, dentro de los débitos ustedes han visto que tienen débitos fiscales por operaciones de venta o prestaciones de servicio, también tienen débitos fiscales por restitución de crédito fiscal. ¿Sí? Dentro de los créditos fiscales tienen créditos fiscales por operaciones de compra, contrataciones, locaciones, y créditos fiscales por restituciones de débitos fiscales. También pueden tener créditos fiscales por otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué cosa? Bueno, sí, en este caso sí, pero no lo computamos ahí en ese apartado, sino otros conceptos que ven en crédito fiscal. ¿Qué puede ser? ¿No es lo de las devoluciones? ¿Eso? ¿No? Bueno, esas serían las notas de débito, notas de crédito, sí, pero irían por restituciones de débitos fiscales. ¿Sí? Me refiero a otros conceptos. ¿Qué otros conceptos pueden generar? El más común, digamos. Aquellos que son empleadores que pagan las cargas sociales, que pueden computarse como crédito fiscal. Según la ciudad donde esté radicada la empresa, se puede computar un porcentaje de las contribuciones patronales, ¿sí? Del 931. De la remuneración 10 del 931 se puede computar un porcentaje. Jujuy es del 7,30%. ¿Sí? Otras ciudades un porcentaje mayor o un porcentaje menor. Eso también da lugar al cómputo de crédito fiscal. Después también hay cómputos de créditos fiscales por el uso de dispositivos LAPOS o POSNET, ¿sí? O Virumi o Mercado Pago o Naranja X o Pfizer, no sé cómo se llama ahora. Eso también se pueden computar 300 pesos por cada terminal que tengan para cobrar con tarjetas. ¿Qué más? Y puede haber otros conceptos que le den lugar al cómputo del crédito fiscal, ¿sí? Y eso también se va cargando en los créditos fiscales. Débitos menos créditos le da en teoría la posición mensual, pero antes de eso tienen que computarse si tuvieran los saldos técnicos de periodos anteriores y recién llegan al saldo técnico del periodo actual. Y después vienen las retenciones, las percepciones y los saldos de libre disponibilidad. ¿Sí? Esa estructura repásenla porque por ahí vemos que si se manejan o se confunden con, o se computan las retenciones más arriba, más abajo. ¿Sí? Eso va al final. Bueno, creo que nada más con respecto a exportaciones. ¿Sí? Vamos a ver ahora otro trabajo práctico que tiene que ver con actividades de intermediación. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera clase, los sujetos, dijimos que entre los sujetos estaban también los comisionistas, los intermediarios, es decir, aquellos que operan a través de una comisión? La ley, ¿cómo los llama? Dice aquellos que venden en nombre propio, pero por cuenta de terceros. ¿Sí? La ley, ¿qué quiere decir? Que ellos se ocupan de facturar, pero en realidad la mercadería
pertenece a otro. Entonces es muy común que haya actividades de comisionistas o gente que vende en consignación artículos que son propiedad de otro, que vamos a llamar comitente. ¿Y cómo sería el mecanismo? ¿Sí? Tenemos un comitente, tenemos un comisionista, y tenemos un comprador, ¿sí? O un cliente, comprador. En realidad es un tercero en la relación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El comitente le entrega su mercadería al comisionista y el comisionista la vende al comprador, ¿sí? A un tercero. ¿Qué pasa? Si el comisionista es responsable inscrito, en el caso que vamos a estudiar, ¿qué tiene que hacer cuando vende y entrega la mercadería? Facturarla, ¿sí? Depende de la situación fiscal en el IVA del comprador, va a emitir un tipo u otro de factura, ¿sí? Factura A o factura B. Este comprador obviamente le paga al comisionista. Si pongamos que el comprador es responsable inscrito, le va a emitir una factura A, ¿no es cierto? El comisionista se da vuelta. ¿Y qué hace con eso que obtuvo? Le compra la mercadería al comitente. Le tiene que pagar al comitente. ¿Sí? Porque él vendió en nombre propio, pero por cuenta de un tercero. El tercero es el comitente, el que le dio el encargo, ¿sí? Entonces, me va a tener que pagar, ¿no es cierto? Pero no todo lo que le cobró el comprador, sino qué cosa le va a restar. La comisión. Su comisión. Es un porcentaje, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer a esa operación? ¿Con qué documento? Con una nota de liquidación, ¿sí? Con esa liquidación va a liquidar al comitente y en ese momento también nace el hecho imponible para el comitente si es responsable inscrito, ¿sí? O sea, puede haber distintas situaciones según sea responsable inscrito o no el comitente, ¿sí? Y según haya gastos o no de por medio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Muy prácticos. Pero básicamente ese es el esquema, ¿sí? Hay una persona que tiene a otra persona actuando por nombre propio, pero por cuenta del comitente. Entonces, cuando vende el comisionista o el consignatario, factura, pero cuando rinde, genera una liquidación, ¿sí? Acá cuando el comisionista vende, nace el débito fiscal para él. ¿Y el crédito fiscal cuándo nace? Cuando hace la liquidación. Ahí nace el crédito fiscal para el comisionista. ¿Sí? Porque usted no compró la mercadería, entonces recién cuando la va a rendir es que puede computarse el crédito fiscal. Vamos a ver algunos casos, pero creo que se van a poner mejor en la pantalla. Así lo vemos en grande. Puede ser que el comisionista venda a nombre propio, o puede ser que el comisionista compre a nombre propio. A ver si lo puedo pasar el internet. Yo no puedo conectar mi notebook a ese canal, ¿no? Directamente, ¿no?
No puedo conectar la notebook ahí, ¿no? No, creo que no. Tiene que ser con un pendrive. Si tiene la ficha. Tiene la ficha. Ah, no, pero eso es para primera. No, no, de la ficha del camión. Sí, pero hay que sacar todos los candados. Sí, yo lo paso. Recuerden que hoy terminamos con IVA, la clase que viene arrancan monotributo, teoría, práctica, y la otra semana terminamos con la última bolita, ¿sí? Y la otra semana está el parcial, el segundo. La nota del recuperatorio van a estar esta semana, ¿sí? Para aquellos que van a recuperar. Claro, porque no tienen examen. Todos necesitan plata. ¿Se ve ahí, no es cierto? Sí. Bien, veamos el caso práctico entonces, ¿sí? Bueno, la consigna les pide determinar el tratamiento de sus operaciones mensuales y las correspondientes posiciones mensuales de los siguientes contribuyentes. Hay dos contribuyentes. El primero es una persona humana, responsable inscrito en IVA. Es un comisionista que vende productos en nombre propio, pero por cuenta de terceros. ¿Qué quiere decir? Que justamente actúa en función de ese esquemita que habíamos planteado hace rato, ¿sí? Percibiendo por su actuación una comisión del 10%. Y nos dan el dato de 3 operaciones que realizó este contribuyente. En el mes de marzo concretó ventas de productos grabados de un comitente responsable inscripto a responsables inscritos en IVA por 1 millón de pesos. Entonces, si nos ubicamos en aquel esquemita que hicimos en la pizarra, tenemos que el comitente es responsable inscripto, el comisionista es responsable inscripto y los compradores o clientes también son responsables inscriptos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar cuando el comisionista le vende estos productos a los responsables inscriptos? De responsable inscripto a responsable inscripto va a emitir qué tipo de documento por la venta? Una factura tipo A, ¿sí? Aquella que discrimina IVA. Entonces ustedes tienen ahí en la pantalla que emite por la venta de los productos a terceros, que en este caso son responsables inscriptos, una factura por un precio neto grabado de 1 millón de pesos, el dato del práctico, le agregamos el IVA, débito fiscal, y llegamos a un total facturado de 1.210.000 pesos, ¿sí? Ese es el importe que percibe el comisionista. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos, se da vuelta y tiene que liquidarlo, eso, rendirlo al comitente, aquel que es el propietario, ¿sí? En este caso de la mercadería, ¿sí? ¿Y con qué va a ser la liquidación? Una nota de liquidación, ¿sí? Nota de líquido producto, que se llama ese tipo de documento. Entonces, cuando haga la liquidación del comitente, en este caso dijimos que el comitente es responsable inscripto. Por lo tanto, va
a considerar el precio neto grabado de la venta, que era 1.000.000, este que aparece acá. Lo voy pintando un poco. ¿Lo ven, no? Sí. Acá se va a restar su comisión. Dijimos que era del 10%. Entonces el 10% sobre ese precio de venta, ¿lo ven? Con la fórmula, son 100.000 pesos que resta, ¿sí? Por lo tanto, el precio neto liquidado que va a quedar son de 900.000 pesos. A ese valor, a ese subtotal, el comisionista le va a cargar el IVA, porque justamente es responsable inscripto, ¿sí? Por lo tanto, calculamos el 21% de ese subtotal y va a llegar a un total liquidado de 1.089.000. O sea, los 900.000 más los 189 me van a dar ese valor, ¿sí? Entonces, ahora sí está completa la operación y podemos armar la posición mensual del comisionista, del intermediario, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? El IVA débito fiscal va a estar integrado, ¿por qué? Por los 210.000 de la factura A que emitió, ¿lo ven? Estos 210.000 son estos 210.000 IVA débito fiscal. Y el crédito fiscal dijimos que va a salir de la nota líquido producto, que es este valor que está acá, que son los 189.000. Lo voy a pintar con celeste, sale de acá, ¿sí? Por lo tanto, en su posición mensual, en su DJ de IVA, va a tener, simplificadamente, obviamente en este caso, puede tener más conceptos, otras operaciones, un IVA débito fiscal de 210, un IVA crédito de 189 y un saldo a favor de la FIP de 21.000 pesos, ¿sí? Que va a tener que pagar. Entonces acá, a modo de cierre, digamos, armamos el flujo de fondos del comisionista. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto fue lo que él percibió por las ventas? 1.210.000. ¿De dónde salen? Es de la factura A que emitió. Es lo que él le vendió a los responsables inscriptos por esa factura A y cobró 1.210.000. Ahí está el valor, ¿sí? Luego, ¿cuánto le liquidó al comitente? 1.089.000, que sale acá del total de la nota líquido producto. Entonces ya está descontada su comisión. Entonces de eso que él percibió, menos lo que liquidó y menos el impuesto que pagó por la operación, que son los 21.000 que le pagó a la FIP, ¿cuánto le quedó? 100.000. ¿Qué son esos 100.000 pesos? Su comisión, ¿sí? Acuérdense acá que la comisión era del 10% de, en este caso, de 1.000.000, ¿sí? Entonces, en este caso concreto que le vendo al responsable inscripto y el comitente responsable inscripto y no hay otro tipo de gastos y demás, lo que le queda en mano es netamente la comisión. ¿Estamos? Claro, en realidad sí paga, pero sale como hecho, ¿sí? Sí, en este caso sí. Puede haber otros condimentos que hagan que termine haciéndose cargo de algunos gastos o no, o que se los reconozca el comitente, y ahí puede ir variando la situación, ¿sí? Pero en este caso que acabamos de ver, él cobró mucha plata, pero la tuvo que entregar al comitente y a la FIP y se quedó solamente con su comisión. ¿Sí? ¿Entendió, chicos, más o menos este esquemita? Sí. Fíjense que tenemos, por un lado, la operación de venta, respaldada con la factura A. Por otra parte, la liquidación del comitente, respaldada con una nota de líquido producto. Y después armamos nosotros la posición mensual que nos pedían. Y a modo de verificación, un flujo de fondo del comisionista, ¿sí? Esto no lo pedía la consigna pedía armar la posición mensual. ¿Está bien? Vamos con el caso B.
Nos dice la consigna. En el mes de abril vendió bienes por cuenta de un sujeto monotributista a otro que reviste la calidad de responsable inscrito por un valor de 800.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá en esta operación respecto del anterior? Él sigue siendo, el comisionista sigue siendo responsable inscrito, por lo tanto, cuando venda va a seguir generando débitos fiscales. En cambio, el comitente aquí es monotributista, no es responsable inscrito. Por lo tanto, cuando se dé vuelta a hacer la liquidación, el comitente va a generar o no crédito fiscal. No, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Sí, y la venta suelta también a un responsable inscrito, ¿sí? Veamos, ¿sí? El caso B. Este está acá, ¿sí? En este caso, dijimos, quien compra es responsable inscrito. Por lo tanto, como el comisionista es responsable inscrito, ¿qué documento le va a emitir? Una factura A, que discrimine el IVA. La operación era por 800.000 pesos, le calculamos el IVA del 21%, el total facturado a este cliente responsable inscrito fue de 968.000 pesos. ¿Hasta acá estamos? Bien, el comisionista se da vuelta y vamos a ver cómo queda la liquidación al comitente, que en este caso es monotributista. La nota, ¿cómo va a estar encabezada? Primero por el precio neto de venta que se consignó, que eran los 800.000. Se va a computar la comisión, que acá también era el 10%, porque es el mismo comisionista. Y eso nos da un precio neto liquidado de 720.000 por diferencia, ¿sí? Dijimos en este caso que como el comitente es monotributista, no va a generar IVA, ¿sí? Acuérdense que esta nota líquido producto es al mismo tiempo la rendición, digamos, para el comisionista, y es como el documento de venta para el comitente. En ese momento nace el hecho imponible para el comitente. Pero si el comitente es monotributista, ¿va a generar IVA débito fiscal? No. Y si no nace el IVA débito fiscal para el comitente, tampoco se lo puede computar el comisionista. ¿Me explico? Acuérdense que uno de los requisitos para el cómputo de crédito fiscal era que, además el del que vimos hace rato, de que la operación esté vinculada con operaciones grabadas en IVA, uno de los requisitos es que haya nacido el hecho imponible para el responsable inscripto. Si no nació el hecho imponible, no se puede computar el crédito fiscal. Ese era otro de los requisitos de computabilidad del crédito fiscal. Entonces acá, como es monotributista, no genera IVA y el total liquidado va a ser de 720.000 pesos. Con estos datos vamos a armar la posición mensual, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? En la posición mensual del comisionista únicamente vamos a tener el IVA débito fiscal de la factura A que hizo por los 168.000 que estaban acá, ¿ven? No tiene créditos fiscales porque el comitente era monotributista. Por lo tanto, el saldo a pagar, ceteris paribus, ¿sí? ¿Me explico? Va a ser de 168.000 pesos, ¿sí? ¿Y cómo queda el flujo de fondos para el comisionista? Él, por toda la venta, obtuvo 968.000 pesos. Menos lo que le liquidó a su comitente por 720.000 y menos el impuesto que pagó a la FIP, lo que le quedó en el bolsillo son los 80.000 pesos de su comisión, ¿sí? Entonces en estos ambos casos coincide eso, ¿sí? Puede que no coincida. ¿Vamos bien hasta acá?
Y veamos la última operación de esta persona. El siguiente mes concretó ventas de productos grabados de un comitente responsable inscripto a sujetos que realizan actividades no alcanzadas por el impuesto por 1 millón de pesos. Y tuvo un gasto con un monotributista por cuenta del comitente por 40.000. Esto que sea el gasto a cuenta del comitente quiere decir que se lo va a reconocer. Se lo va a tener que restar de la liquidación. Si bien lo afrontó, en primer lugar, lo afrontó el comisionista, cuando se da vuelta a hacer la liquidación, se lo puede restar junto con su comisión, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería la operación. En esta que está acá. Cuando hace la venta, el comprador ya no es responsable inscripto como en los casos anteriores, sino que es un sujeto no alcanzado. ¿Con qué comprobante va a respaldar esta operación? Una factura tipo B. Factura que no discrimina el IVA. ¿Sí? Pero ustedes saben que si lo lleva, ¿sí? En total está incluido el IVA, nada más que no aparece discriminado, ¿sí? Entonces emite la factura B por un total de 1.210.000 y cuando va a hacer la liquidación del comitente, este sí es responsable inscripto y va a liquidar el precio neto de la venta, que fue 1 millón. Acá va a computarse el gasto que tuvo con el monotributista por 40.000. Va a computarse también su comisión, que era el 10% del precio de venta. Son 100.000 pesos. Por lo tanto, le va a liquidar al comitente solamente 860.000 pesos. A esto le agregamos el IVA, porque el comitente es responsable inscripto. Son 180.600 pesos sobre ese subtotal. Y el total liquidado va a ser de 1.040.600, ¿sí? La suma de ambos valores con IVA. Esto es lo que le va a liquidar al comitente. O sea, él cobró 1.210.000 y cuando liquida le entrega al comitente solamente 1.040.600, ¿sí? ¿Cómo va a quedar la posición mensual del comisionista? Va a tener IVA débito fiscal. ¿Por cuánto? Por 210.000. Y va a tener IVA crédito fiscal. Sí, ¿por cuánto? 180.600, ¿sí? Entonces lo vemos acá. 210.000 IVA débito, 180.600 IVA crédito. El saldo a pagar a la FIP va a ser de 29.400 pesos. ¿Lo ven hasta acá? Finalmente, si armamos el flujo de fondos de este comisionista, que decíamos que percibió 1.210.000, le liquidó 1.040.600 al comitente y pagó a la FIP 29.400. ¿Con cuánto se quedó? 140.000. ¿Era esa la comisión? No. ¿Los 140.000 de dónde salen? Exactamente. Son los... Es la comisión más el gasto, ¿sí? En definitiva, lo que se quedó es eso. Entonces, en este caso no coincide esa diferencia con la comisión, ¿sí? Porque hay un gasto adicional que está jugando ahí, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Vamos a ver ahora el caso 2. El caso 2 se trata de, ya no es una persona humana, es una persona jurídica, pero en esto no hay diferencia, ¿sí? Esto de que sea persona humana o persona jurídica, ¿sí? Si es comisionista, el mismo tratamiento. La SRL es responsable inscrita en IVA, obviamente, y actúa como mandataria de negocios. Hizo dos operaciones. La primera, durante abril, actuó de intermediario por cuenta y nombre de un responsable inscrito por 700.000. Fíjense la diferencia, que en el caso anterior
era una persona que facturaba en nombre propio como comisionista, pero por cuenta de un comitente. En cambio acá, este SRL actúa de intermediario, pero por cuenta y nombre del otro responsable inscrito. ¿Sí? Acá está la suma de 700.000, incurre en gastos reembolsables por su mandante por 9.000 netos más IVA, percibe una comisión del 7% y por el abono de su teléfono celular la compañía le facturó 5.400 de impuestos. ¿Cómo sería el tratamiento acá? Acá la normativa que vamos a aplicar ya no es el artículo 20, sino el artículo 21 de la ley de IVA. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Como el mandante es responsable inscripto, cuando vaya a hacerle la facturación al mandante, acá ya no se aplica el esquemita ese que hicimos en la pizarra, ¿no? Acá es otra situación. Acá es un mandante y el mandatario o la mandataria. Acá, la empresa, cuando actúa en su operación de intermediación, lo que va a hacer es emitirle al mandante una factura tipo A, porque también es responsable inscrito. Dice el enunciado que la comisión es del 7% de la operación, es decir, va a ser el 7% de 700.000 pesos, lo que nos da 49.000 pesos, ¿sí? Esa es su comisión. Por otra parte, nos dicen que incurren gastos que el mandante le va a reembolsar por 9.000 neto de IVA. Es decir, esos gastos también se los va a facturar, los va a sumar, ¿sí? El total neto entonces que tiene es la sumatoria de la comisión más el gasto que le reembolsan, son los 58.000. A eso le agregan el IVA, el 21% sobre ese total. Por lo tanto, el Grupo Norte SRL le va a facturar a su mandante un total de 70.180 pesos. ¿Cómo queda la posición mensual de este intermediario? Va a quedar con un IVA débito fiscal por esa factura que le emitió al mandante de 12.180, que son los que facturó acá, y va a tener un IVA crédito fiscal de ¿qué cosa? ¿De dónde salen los 1.890? Son el 21% de la factura del teléfono, ¿sí? No, perdón, de los gastos. De los gastos, sí. Por lo tanto, le queda un saldo a pagar 12.000 menos 1.890 de 10.000, ¿sí? Y acá debería decir B. El segundo caso nos dice que en mayo intervino en una operación alcanzada por IVA en 2 millones y en otra exenta del impuesto por 1.200.000. Incurre en gastos reembolsables por el mandante por 70.000 más 14.700 de impuestos, los cuales no pueden ser atribuidos de manera directa a cada una de las operaciones. Acá va a haber que hacer un prorrateo, una apropiación. Por el abono de su teléfono celular, la compañía le facturó 5.940 de impuestos. La comisión por la operación es del 9%. Entonces, cuando la SRL le factura a su mandante, ¿qué va a hacer? Le va a cobrar la comisión sobre el total de operaciones que hizo. 2 millones más 1.200.000. Sobre eso, el porcentaje era el 9%, ¿sí? Sí, 288. 288.000. Después nos dan como dato que 70.000 pesos se los pueden reembolsar, pero ¿cómo lo vamos a calcular acá? En realidad estos 70.000 vamos a tener que, para saber qué parte lleva IVA y qué parte no, acuérdense que los créditos fiscales
no se pueden computar en su totalidad, ¿sí? Entonces acá que vamos a tener un porcentaje de apropiación. Las operaciones grabadas dijimos que son 2 millones y las exentas 1.200.000. Si hacen los cálculos de los porcentajes les van a dar que las grabadas son del 62,50%. Entonces los gastos reembolsables van a ser los 70.000 pesos por ese porcentaje de apropiación del 62,5%. ¿Me siguen? Sí. Suman ambos y llegan al total neto de esta factura. Ahí recién le van a calcular el IVA del 21% sobre ese neto, que son 69.667,50. Nos da una sumatoria y finalmente vamos a computar el resto del gasto reembolsable, pero que no genera IVA, que son los 70.000 por los 37,5%, ¿sí? Porque la totalidad del gasto era reembolsable. Nada más que la apropiación se hace para saber cuál llevaba IVA y cuál no. ¿Está bien? Entonces acá se suma todo y nos da que se facturó al mandante 427.000 pesos. ¿Cuál fue el IVA total para este mandatario? Los 69.000, ¿sí? Son los que van a aparecer acá como débito fiscal en su posición mensual. Y el crédito fiscal, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde salen los 15.127? De los gastos reembolsables de grabador. Salen de los 5.940 De la mensualidad. por que se restan de acá está la fórmula, Sí. ¿sí? Solamente de la porción que estaba grabada con IVA de los gastos, ¿sí? O sea, de los 70.000 solamente 43.750 estaban vinculados con operaciones grabadas, ¿sí? Y a eso le aplican el 21% y también agregan el otro gasto que tenían acá, les daba como dato 5.940 de impuestos. ¿Está bien? ¿Y el de arriba sí se le había hecho lo mismo por ejemplo, los 5.400? Debería, a ver. No me acuerdo. No, No. acá falta sumar, ¿no? Claro. ¿Cuánto era? Era 5.400. 5.400. Sí. Sí, acá habría que agregarle menos 5.400. Era dato, ¿no es cierto? Sí, era un dato. Así quedaba la posición anterior, ¿sí? Ahí corrijan la anterior. El crédito fiscal era de 7.290 y el saldo a pagar queda un poco más chico, ¿sí? Claro. Ahora sí. Es el mismo tratamiento que dimos acá. Es decir, que este intermediario, esta mandataria, en su posición mensual va a tener como débitos fiscales la factura que le emite al mandante y como crédito fiscal parte de los gastos que haya computado, ¿sí? ¿Puede tener otros créditos fiscales? Sí. Si tiene más créditos vinculados a otras operaciones, sí que tengo. ¿Se entendió más o menos, chicos? ¿El esquema? ¿Consultas? El IVA de crédito fiscal lo puede volver a decir cómo lo sacó. Perdón, no te escuché. ¿Cómo sacó el IVA de crédito fiscal de los 15.000? Los 15.000 son la suma de los 70.000 por el porcentaje de apropiación de operaciones grabadas, Sí. por el 21%, más los 5.940 que son de datos. Ah, Eso se lo restamos porque son gastos no reembolsables, nada más, profe, ¿no? ¿O no? Sí, pero acuérdense que se lo facturaron a él. Entonces tienen la factura como para computárselo como crédito fiscal. Tengan en cuenta que son dos esquemas distintos, ¿no? El primero que vimos era el comisionista, el comitente, el comprador. Este otro sería entre mandatario y mandante.
Bueno, con esto terminamos. IVA, impuesto al valor agregado. Acuérdense ustedes que en un caso integral pueden aparecer un montón de operaciones. Puede ser que haya operaciones que sean en nombre propio, puede ser operaciones que haya por cuenta de un tercero. Y lo que tienen que tratar de asimilar ustedes es qué tratamiento le dan a cada una de las operaciones, qué posición está tomando el responsable inscrito que ustedes están analizando en ese momento. Bueno, creo que les dije todo lo que tenía para darles, ¿sí? La próxima clase, ahora, ¿La próxima clase viene en la próxima o...? viene la próxima. Van a tener la teoría de monotributo con ella y la práctica. Y después nos volvemos a ver para cerrar con la última unidad y el práctico también, la última unidad también. Ese siempre el parcial. Sí.